la paz viene. El estrés se va, la confianza viene. Amén. Dígale a su vecino, en la presencia de Dios, todo siempre está bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Queremos compartir una meditación en este día para orar por las necesidades. En Lucas capítulo 4, verso 18, Jesús habla lo que se conoce como el principio de su ministerio. Jesús va a la sinagoga, que era la iglesia donde se reunían los judíos, digamos, y él le toca la parte de abrir un rollo, porque no tenían la Biblia, eran rollos de un material especial, y abre el rollo donde estaba escrito sobre él en Isaías, y él lee esta profecía, y ese día es cuando el Señor anuncia lo que él viene a hacer. Escuche con atención. Y dice: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo, el sábado, y entró a la sinagoga, o al templo donde estaban ellos, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. ¿Qué se le dio? Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, y escuche esto con atención: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dígalo conmigo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable, o el año del jubileo, del perdón de toda deuda del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle cuando lo miraban: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos ustedes. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero algunos decían: ¿no es este el hijo de José? Muchas personas en el tiempo de Jesús no vieron a Jesús como el Cristo. Básicamente nosotros pensamos que Jesús, Cristo, son dos nombres, pero el nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cómo es? Jesús de Nazaret. Y también hay un nombre profético que es Emanuel. Pero no vemos que lo llame nadie Emanuel en la Biblia, Jesús, sino lo llamaban Jesús. Jesús es la palabra Yoshua, que significa el que salva, o el Salvador, el que salva al pueblo de sus pecados. Pero Cristo no es un nombre. Cristo es un título que muestra algo que él recibió. La palabra Cristo significa ungido. Aún se dice cuando christening a ship, cuando van a bautizar o ungir el ship o el barco, se habla de ungirlo para dedicarlo a un propósito especial. Cuando Cristo lee este verso, le está diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido Dios. Y es ahí cuando él declara: soy el Cristo, básicamente. Y el Cristo era el enviado, el Mesías, era la persona en cual el poder de Dios se iba a manifestar. Para los judíos no había ningún problema en pensar que sobre un hombre o una mujer se iba a manifestar Dios. No había tal otra cosa. Ellos sí podían ver las señales de Dios, pero sabían que Dios se movía a través de un hombre o una mujer. Entonces, cuando Jesús declara esto, él está declarando: yo soy el ungido. El Espíritu me ha ungido. La palabra ungir significa investirlo. Investirlo con el poder para hacer algo específico. Por ejemplo, si usted quiere un poquito de historia, se acuerda que cuando el profeta Samuel fue a la casa de Isaí para ungir a un rey en lugar de Saúl, dice que estaban los hermanos de David, pero el Espíritu Santo le dijo al profeta: ninguno de estos es. No mires la hermosura ni la altura de ellos, porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y el corazón de ellos no era el corazón que quería Dios. Entonces le pregunta a Isaí: ¿tienes algún otro hijo? Dice: sí, tengo uno que está cuidando allí las ovejas, pero por eso está allá, porque no sirve para mucho.
Porque David tenía una tez muy clara, era un muchachito de pelo rojito y hablaba muy dulce. Por eso la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. No tenía nada para ser un gran guerrero, ni David tenía nada para ser un gran líder como un rey. Sin embargo, dice, ciertamente no nos vamos a ir de aquí hasta que traigas a él. Y cuando trae a David, el Espíritu del Señor que estaba sobre el profeta Samuel, para ser uno que iba a ungir al otro rey, le dice, ciertamente él es. Y lo unge, toma la redoma de aceite, y entonces en ese momento David fue ungido. La señal del aceite era seguida por la señal del poder de Dios. Dice que el Espíritu de Dios vino sobre David, y desde aquel momento David comenzó a ser la persona más influyente en el reino de Israel. Aún mucho más influyente que Saúl, que tenía un título, pero no tenía la unción. Entonces, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Dios, quiero que vea que Dios ungió a Jesús para una tarea específica. Quiero llegar a un lado en esta mañana y no se distraiga, porque nuestra fe tiene que estar conectada con lo que Jesús vino a hacer. Diga conmigo, mi fe tiene que estar conectada con lo que Jesús vino a hacer. Jesús vino a hacer algo y entre otras cosas, estas son las más importantes que vino a hacer. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha dado un título y un poder para traer buenas nuevas a los pobres. ¿Para traer qué? ¿Qué es una buena noticia a un pobre? Mucha gente dice que es pobre. Eso no es una buena noticia. Si yo voy a su casa y usted tiene escasez de algo y le digo, tengo una buena noticia, ¿usted qué va a pensar? Que traigo una bolsa de comida por lo menos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es la buena noticia para el pobre? La provisión, ¿sí o no? Porque mucha gente dice, ve, Jesús dijo, vengo a traer buenas noticias a los pobres. Es más, algunos dicen, pero la Biblia dice, bienaventurados los pobres. No, eso es la mitad de lo que dice la Biblia. Escuche con atención. Porque él dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dice aquí, el Espíritu me ungió para traer buena noticia a un pobre. Si usted va a la casa de un pobre y le dice al pobre, presta mucha atención, te traigo una buena noticia, ¿qué pensará el pobre? Me va a decir que soy pobre. ¿No es cierto que eso no tiene sentido? Pero sin embargo, mucho tiempo la iglesia ha estado diciendo, la buena noticia para el pobre es que eres pobre. Pero vamos a ver que eso no tiene nada que ver con lo que dice la tarea específica que Jesús vino a traer. Y cuando habla de la palabra pobre aquí, no está hablando solamente de uno destituido de dinero, aunque Jesús hizo milagros financieros. Multiplicó panes y pesos cuando no había. Multiplicó provisión de vino cuando no había. Jesús mandó y sacó a Pedro a través de él provisión para pagar taxes. Los milagros financieros, los milagros de provisión económica no son un problema para Dios. Ahora, hay otra clase de estar destituido, ser un destituto, y es la palabra pobre, es tener escasez de algo. Jesús fue ungido para que nosotros, los que nos consideramos pobres en alguna área, tengamos una buena noticia de que Él puede traer provisión a nuestra vida. Levante su mano y diga provisión. No solamente financiera. Vamos a ver dentro de esas provisiones, dice aquí, me ha enviado a sanar. ¿Me ha enviado a qué? A los quebrantados de corazón. ¿Se da cuenta? Así como aquí hay una respuesta para el quebrantado, también hay una respuesta para aquel que se siente pobre. Por ejemplo, en esta mañana, si tú te sientes pobre por las circunstancias que has vivido, te sientes destituido del favor en la vida, te sientes como destituido de la gracia para tener una vida de paz, una vida de amor, Jesús tiene una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Seguramente no será decirte, te falta esto, sino la buena noticia de Dios es que Él tiene la provisión que tú necesitas. O sea, si tu provisión es una estima muy caída, ¿cuál es la respuesta del Señor? ¿Una estima nueva? Si tu necesidad o tu pobreza es la pobreza emocional, estás deprimido, ¿qué es lo que trae el Señor para el deprimido? Gozo. O sea,
Cuando la palabra del Señor dice que Jesús fue ungido para esto, quiero decirle esto, míreme con atención, escúcheme unos minutos más. Es la perfecta voluntad de Dios que Jesús haga esto en aquellos que conectan su fe con Él. Porque esta es la voluntad de Dios, ¿sí o no? Si no fuera la voluntad de Dios, Jesús hubiera dicho, esto no me pertenece a mí. Ahora, Jesús fue ungido para traer buenas noticias. La buena noticia es la provisión de lo que yo necesito. No lo financiero solamente, aunque eso no es ningún problema para Dios. Si necesita provisión financiera, Jesús vino a traer buena noticia para usted. Yo no sé cómo Él lo puede hacer. Pero Jesús fue ungido para traer buenas noticias al pobre, al destituido, al que le falta algo. Escuchamos testimonio la semana pasada. Si usted no estuvo aquí, los quiere escuchar, vaya a YouTube/Acción de Fe y ahí están los testimonios del domingo pasado. 3 hermosos testimonios de cómo ante la pobreza de algo, Dios hizo provisión. Toda la semana pongo los mensajes, la mayoría de los mensajes para aquellos que lo quieran escuchar. Jesús dijo, me ha enviado Dios a sanar los quebrantados de corazón. Escuche esto. Él dice que Dios lo ungió y lo envió para sanar. ¿Será la voluntad de Dios la sanidad? ¿Sí o no? Él dice, yo estoy ungido y Dios me envió. ¿Y de dónde sale la idea de que Dios no quiere sanar? Ciertamente no sale de esto. Por eso le digo, si nosotros entendemos lo que Jesús tiene y lo que Él fue enviado a hacer, lo único que nos falta es conectar nuestra fe con eso. Conectar nuestra fe con Él. Él fue enviado, dígale, fue enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Si en esta mañana yo tengo mi corazón quebrantado por alguna situación, por algo difícil que me está tocando vivir, puede ser un problema de familia, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser la pérdida de un negocio, la pérdida de un trabajo, cualquier sentido de pérdida. Porque lo que para uno es algo insignificante, para otro es algo muy grande. La pérdida de un perro para alguien se transforma en algo terrible para gente que tiene un animalito que es su compañía. Gente se enferma porque ha perdido un pet. Y no criticamos eso, es simplemente que hay sentido de pérdida. Y Jesús vino a sanar a aquel que tiene el corazón quebrantado. A veces tiene uno el corazón quebrantado porque en la vida no encuentra el camino derecho. Una vez en un avión escuché o leí en un libro de liderazgo que decía, el secreto del éxito en la vida es saber cómo tomar las curvas. Y algunos me dirían, pastor, yo nunca encontré un camino derecho, son todas curvas y en algunas me voy a la banquina y en algunas le pego al árbol. Es difícil a veces. Salimos de una y entramos en otra. Salimos de la otra y nos esperan 2 más. Solucionamos las 2 y retrocedemos 20 más. Es como el juego ese, ¿no? Te tira y dice, retrocede 2 pasos. Dice, estaba todo bien, ¿por qué tengo que retroceder? Y entonces viene el corazón quebrantado. Pero Jesús vino a traer buenas noticias. Diga conmigo, Él fue ungido para esto. Levante su dedo y diga, Jesús fue ungido. ¿Sabe qué significa eso? Jesús tiene el poder para hacerlo. Levante su dedo bien alto y diga, Jesús tiene el poder para hacerlo. Porque una cosa que yo le diga, mire, si Salvador y nuestro hermano vienen aquí adelante, Miguel, y yo digo, yo voy a soplar y los voy a hacer volar. ¿Cuántos saben que eso va a ser imposible? Porque yo no tengo el poder para hacer eso. ¿Se da cuenta? Yo no puedo decirle a usted que Jesús no puede hacer las cosas. Para mí puede ser imposible tocarle a usted o tratar de hacer mi fuerza su sanidad. No es mi fuerza, ni es mi toque. Cuando uno pone las manos sobre los enfermos, lo hace porque Él dijo. Y Él tiene el poder y Él ha venido para hacerlo. O sea, diga conmigo, Jesús tiene el poder para hacerlo. Y Jesús fue enviado para hacerlo. ¿Lo ve claramente? Quiero que lo vea. Porque la fe, hermanos, no es una cosa ciega. La fe ve lo que Jesús vino a hacer y lo agarra. Por eso la gente que se salva es porque ha visto realmente que no había otra opción y ha visto el amor de Dios, la ternura del Señor. Escuchaba recién al hermano decir, gracias por la ternura, el amor con el que me amas.
Aquí en la oración, antes de empezar, es hermoso oír cómo las personas pueden descubrir la ternura del amor de Dios. Amigos, todo lo que nos pasa en la vida no es que Dios lo envió. El diablo ha venido para hurtar, matar y destruir, para robarnos toda la felicidad, para destruir nuestros hogares, para matar, si es posible, nuestras vidas. Pero Jesús dijo, yo he venido, diga, yo he venido. Piensa en esa palabra, Jesús dice, yo he venido. O sea, está ungido y mandado por el Padre para traer vida y vida en abundancia. So, si usted tiene deseo de una vida abundante, Jesús ha sido ungido para eso. Jesús ha sido enviado para eso. Y Él lo dice, yo he venido para eso. ¿No es maravilloso esto? Por eso la fe es una certeza. Certeza de que lo que dice Jesús puede cumplirse en mi vida. Certeza de que aunque los miedos me digan que no es posible la restauración, Jesús puede hacerlo. Aunque los miedos vengan porque el enemigo viene como un río para robarme, para destruirme, para desalentarme, para traerme confesiones negativas y pensamientos de culpa, Jesús ha venido. Y Él está ungido, y Él ha sido enviado, y Él ha sido comisionado, y tiene el poder para hacer todo eso en mi vida cuando yo conecto mi fe con Él. Esa es la idea que quiero compartir en este día. A mí me gusta anotar muchas cosas de los mensajes. Y me puse a anotar muchas cosas y es como que el Espíritu Santo me decía, simplemente dile a la gente que conecte su fe con lo que Cristo vino a hacer. Si usted entiende eso hoy, entonces estaría mirando los evangelios a ver qué Cristo vino a hacer. Yo he venido para darle vida. Entonces usted puede tener fe y recibir la vida. Yo he venido para libertar a los oprimidos. Entonces usted está oprimido, suelta su fe y dice, Él ha venido para esto. Yo lo creo y yo lo recibo. Él dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y se podría decir, me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Si se siente cautivo hoy. A veces estamos cautivos y es posible estar cautivo de fuerzas espirituales, de maldad. En graves casos la persona puede estar poseída. En graves casos la persona está obsesionada. Significa que hay una fuerza que empuja a esa persona aún dominando su voluntad. Por ejemplo, personas que toman o que se drogan o que practican cosas que en realidad saben que les hace mal, tienen una obsesión con eso. No es que están poseídas por un demonio, pero tienen una obsesión. La obsesión es mayor que cualquier otra cosa. Y entonces esa obsesión produce cautividad. Pero la Biblia dice que Jesús fue ungido, diga, fue ungido, ha sido enviado y tiene el poder para pregonar libertad al cautivo. ¿Entiende eso? Si usted entiende eso, cuando encuentre a alguien en su casa, cuando se encuentre con alguien que está pasando una de estas necesidades, usted puede predicarle el Evangelio. ¿Sabe cuál es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. En este párrafo que está aquí dice, por cuanto me ha ungido Dios para dar buenas nuevas a los pobres. Si usted quiere saber cuál es la palabra buenas nuevas, es la palabra evangelión. ¿Suena parecida? Buenas nuevas. El Evangelio no trae malas noticias. Imagínense, no sería buena noticia, como dijimos, si va a la casa del pobre y le dice, tengo una buena noticia, Juan, traigo la revelación de que eres pobre y no tienes para comer. Traigo una buena revelación para el hermano Primitivo, que tienes problema en tus ojos. Ya lo sé. ¿Cuál es la revelación? Que Jesús puede restaurar tus ojos. Que Jesús puede traer provisión. Que Él puede sanar al cautivo. Que Él puede libertar al quebrantado de corazón. Y dice, dar vista a los ciegos. Diga, vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. La opresión. Hace unos años atrás, estaba en Reseda, ahí en Los Ángeles. La iglesia es de Asamblea de Dios, no me acuerdo el nombre, pero me acuerdo del pastor Alvarado. Fui a predicar, hemos hecho varias campañas, una iglesia hermosa. Tienen un lugar, la mitad de y se llena de gente, y todos cantando, un calor, porque a veces ni aire acondicionado hay ahí. Hermoso lugar, porque está lleno de Dios.
Bueno, la plataforma creo que no es más grande que esto y creo que ahí ya hay sentada gente. Y yo estaba predicando un día y antes de empezar toda la parte de la prédica, Dios me dijo que leyera un verso que está en Isaías. Escúchelo. Yo sentí el impulso del Señor de leer este verso. Escúchelo con atención. Ya vamos a orar por todas las necesidades. Vamos a soltar nuestra fe para lo que Cristo vino a hacer. Fíjese lo que dice. Con justicia serás adornada. Dios le habla al pueblo. Estarás lejos de opresión porque no temerás y de temor porque no se acercará a ti. Yo solamente leí ese verso y dije, si hay alguien aquí que está sufriendo alguna opresión, quiero que levante su mano. Se levantaron varias personas que levantaron la mano, pero me llamó la atención una mujer, porque le dije, pónganse de pie. Ella se puso de pie. Le digo, ¿cuánto hace que tiene la opresión? ¿Sabe lo que me dijo? Una mujer fiel a la iglesia. Dice, hace 20 años que tengo una opresión en mi cabeza. Dice, tuve un accidente y a causa del accidente algo no funciona y tengo constantemente una opresión en mi cabeza. Le digo, ¿usted cree lo que la palabra de Dios dice? Sí, vamos a orar. Oramos, alguien allí puso la mano, ¡pum! La opresión se fue, la mujer comenzó a sentir libertad, comenzó a sentir lágrimas, se le fue el dolor de cabeza de 20 años. Diga gloria a Dios. Yo le hago la pregunta, ¿cuánto tiempo tendría que haber tenido esa opresión ella? ¿Cuántos años o minutos usted cree que tendría que haber tenido esa opresión? ¿Cuántos años se lo pondría usted a su hijo, una opresión? ¿Cuántos de los que están aquí le pondrían una opresión a su hijo por 5 minutos? ¿No es cierto que no? ¿Por qué estuvo oprimida? Porque nadie le había declarado la promesa. Porque nunca escuchó que ella podía conectar su fe con la promesa y recibir una descarga sanadora del poder de Dios. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio es buena noticia. Pero para que sea buena noticia para nosotros tenemos que agarrarla. Diga agarrarla. Diga agarrarla. Oh, agárrelo, diga agárrala. Nosotros en la jerga de los pastores decimos, la gente la agarra o no la agarra. Porque hay lugares donde está a predicar, la gente no agarra nada. Teniendo las manos llenas, Dios, gente no agarra nada. Gente cuestiona lo que el pastor dice, cuestiona lo que el evangelista o quien sea dice. No, porque a mí me enseñaron que no, que si sufro la opresión le agrada más a Dios y estoy más cerca de Dios. No, Jesús dijo, yo he venido, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido Dios y me ha enviado Dios para libertar a todos los oprimidos. Dale un aplauso al Señor, di gloria a Dios. Si tú estás pasando por una opresión, tú podrías decir, en base a esto, podría decir así como digo yo, en base a la verdad de la palabra, yo suelto mi fe en Jesucristo y declaro que hoy es el último día que voy a estar oprimido. ¿Y sabe lo que sería eso? Un trato hecho. Porque para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Si Jesús vino a hacer algo, yo puedo recibirlo. Si Jesús vino a hacer algo, yo puedo recibirlo. Si Jesús dice, el Padre me envió, yo he venido, estoy ungido, me ha dado el poder, entonces lo único que queda es que yo lo agarre. Él ha venido para darle vida a todo aquel que cree en Él. Si yo quiero tener vida eterna en este día, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacerme socio de qué iglesia? ¿Tomar el curso de qué cosa? Tengo que creer y tengo que decir, Jesús ya ha venido. La cruz ya está vacía, la tumba también está vacía. Él ha ascendido a los cielos y ha traído la buena noticia de que no importa mis pecados, ni mis culpas, ni mis maldades. Si yo creo en Él, tengo vida eterna. Dale un aplauso al Señor, di gloria a Dios. Yo nunca me olvido de ese testimonio de esta mujer. ¿Por qué ella la agarró? Diga, hay que agarrarlo. Hay que agarrarlo. Oral Robert decía, el gran evangelista, con la carpa. Quizá usted habrá escuchado en esos años, en la carpa le han dado por tantos lugares. Algún día a lo mejor tenemos una carpa por acá y predicamos la palabra a la manera antigua. Él decía, los milagros vienen a ti
o pasan a través de ti. Imagínese que de aquí hubieran rayos de luz llenos de milagros. El milagro es lo que usted no puede hacer y lo que Dios puede hacer. ¿Cuántos lo agarrarían? ¿Cuántos estarían mirando para que vengan acá? Agarra, ahí va un milagro de sanidad. En vez de cuestionarlo, ¿será de verdad que Dios sana? Aquí está, Jesús ha sido enviado para sanar. Eso no cabe duda. Si Jesús ha enviado, si el Padre, escuche, si el Padre ha enviado a Jesús a sanar, ¿qué piensa usted que Jesús anduviera haciendo? Lea los evangelios. Y andaba Jesús sanando a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Hay alguna persona más obediente que Jesús? Mire, todas estas cosas tienen que dar firmeza a nuestra fe. Porque si yo entiendo que el Padre envió a Jesús, que la palabra dice que Jesús fue ungido con el poder, que Jesús dice, hoy se ha cumplido la Escritura, el Padre me ha enviado y Él mismo dice, yo he venido, lo único que me queda a mí es recibirlo del Señor. Mi parte es recibirlo, no hacerlo. Yo no hago milagros. Los milagros los hace Dios. Y los hace en aquel que los recibe. Este hombre también, Oral Roberts, me gusta mucho, por eso aprendí mucho de él. Cuando fui a Tulsa, en el año, como el 2003, fui a Tulsa, Oklahoma. Y una amiga que vive ahí me llevó a la Universidad Oral Roberts. Y en la Universidad de Oral Roberts hay como un museo didáctico de Oral Roberts. Y sabe que hay una parte donde está la radio, donde él se escuchaba la radio, la mesita de luz, vio como los museos de gente interesante, importante, los libros, la primera Biblia. Y hay un lugar donde uno entra después y hay un pedazo de como los palos y las sogas y la lona de una carpa. Y había como unas sillas representando el lugar donde él ministraba, porque la carpa tenía como 10.000 asientos. Yo cuando vi ahí, cuando entré eso, sentí la presencia de Dios. Yo tengo algo afín, a mí me gusta el ministerio de la sanidad, me gusta ver la gente sana. No tengo problema de que ore y qué pasa si no se sana. No es mi problema, es el problema de Dios y la persona. Yo oro por el enfermo y creo que Dios lo va a hacer. Y es un negocio entre ellos dos. Y Dios me tocó en ese día. Me tocó tanto que pasamos por otros lugares donde ya estaban los programas de televisión y en la maqueta de la universidad que él hizo con la ayuda de Dios y la gente. Y en un momento cuando salimos, esta amiga mía, Rebeca, me dice, vamos a orar antes de irnos. Y yo estaba tan cargado del Espíritu Santo, hermanos, porque uno se puede cargar del Espíritu Santo, que cuando la agarré de las dos manos, Rebeca voló al piso. Y yo comencé a llorar desesperadamente porque yo sentí algo que salió y ella lo sintió mucho más que yo porque cayó al piso. Y dice, ¿qué te pasó? No sé lo que me pasó, pero yo algo recibí aquí en este día. Yo creo que mi hambre de ver la sanidad, mi hambre de ver el poder de Dios, de poder estar ahí caminando, aunque sea en una representación de un lugar donde Dios abría los ojos de los ciegos, rompía las cárceles de opresión, sacaba los tumores de la gente. Creo que ese hambre me llenó a mí también de Dios. Y dice, sí, y todos nos quedamos ahí como 10, 15 minutos llorando, ministrados por el Señor. ¿Por qué? Porque para eso vino Jesús. Para ungirnos también, para predicar la palabra del Señor. Diga gloria a Dios. Jesús vino a predicar el año agradable del Señor. Es un término que a nosotros no nos dice nada si no lo traducimos al idioma de la Biblia. En el pueblo de Dios, cuando Dios crea la nación de Israel, escuche con atención, Dios puso leyes y como en todas las culturas y las sociedades, gente iba a tener situaciones e iba a entrar en deudas. Y hay ejemplos en la Biblia donde hubo personas que murieron y dejaron deudas a su familia, algo que no debería de suceder, pero sucede. Pero Dios había puesto un sistema y era el año del jubileo. Cada 50 años todas las deudas se perdonaban. No importa si usted se metió en deudas hace 6 meses por $10,000, y llega el año del jubileo y quien le prestó el dinero se lo tiene que perdonar. Eso hacía que la cultura y la gente estuviera siempre con posibilidades de vivir una vida económica hermosa dentro del pueblo de Dios. Jesús vino a proclamar el año del jubileo. Dice, Dios me envió a predicar el año agradable del Señor. Fíjese esto, escuchen la atención. El año agradable, diga conmigo, el año. ¿Cuál es la palabra que sigue a año? Piensa en esta palabra. ¿Qué es algo agradable para usted? ¿A cuánto le gusta el chile? Diga, para mí es algo agradable. Yo no contesto. ¿Amén?
A mí me gusta el chocolate. Para mí el chocolate es... Si no le gusta a usted el chocolate, ya sabe que yo me voy a agradar de su chocolate. Amén. Lo que le quiero decir es esto. A Dios le agrada la cancelación. Escuche con atención. A Dios le agrada la cancelación de las deudas. Por eso instaló un día en que las deudas que tenemos con la vida, con nuestros padres, con aquellos que no hemos sido fieles, las deudas que tenemos con nosotros mismos por no habernos amado, por haber practicado cosas que no eran positivas, las deudas que nos han hecho a nosotros y que nos han cargado a nosotros de deuda. Jesús fue ungido y fue enviado para proclamar. ¿Sabe lo que es proclamar? No solamente es predicar. Proclamar es soltar un edicto del rey que dice, tu deuda ha sido perdonada. Mira a tu vecino, diga, cualquier cosa que le debas a Dios, dígaselo. Dígaselo, yo me voy a predicar. Cualquier cosa que le debas a Dios, Jesús vino a proclamarla perdonada. ¿Se da cuenta por qué Jesús vino a perdonar? Porque Él podía hacerlo. Por eso cuando sana a aquel hombre paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados, básicamente le dijo, es agradable delante de Dios que no debas nada. Y dijeron, no, pero si está paralítico, ¿cómo es posible que tú perdonas pecados? Y Dios dice a través de Jesús, ¿qué es más difícil con el poder de Dios? ¿Perdonar? O decirle, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó libre de la deuda que Jesús dijo. Quizás esa deuda era el motivo de su enfermedad. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Básicamente, proclamo tu jubileo. Si usted sintiera lo que yo sentí en mi cuerpo ahora, Jesús vino a proclamar tu jubileo. Dile a tu vecino, Jesús vino a proclamar. ¿Sabe qué significa eso? Dios quiere darle un año agradable. Lo que queda del 2018 y lo que viene del 2019. ¿Cuántos dicen, yo quiero un año agradable del Señor? Libre de deudas. Diga, póngase de pie. Diga, yo quiero un año agradable del Señor. Ahora piense esto. ¿Qué base tiene usted para creer que Dios se lo puede dar? De eso se trata la fe. Jesús vino a proclamar en usted el año agradable. Entonces, ¿qué razón tiene usted para pedir el año agradable? Jesús ha sido enviado para mí. Si usted quiere una vida agradable con el amor de Dios, usted lo puede recibir si usted entiende que para eso vino Jesús. Escuche esto. Quiero decirle que Dios le ama a usted. Y quiero decirle que Dios le ama muchísimo más de lo que yo aún pienso que Dios le ama. Quiero decirle que Dios le ama. Que no importa cómo usted llegó aquí o cómo yo llegué aquí, Dios está de su lado. Siempre Dios estuvo de su lado. Siempre Dios estuvo de su lado. Juan, cuando habla en la carta de Juan, dice, para esto, piensen esto es fe en Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando esta mujer enricida entendió la palabra, pudo decir, entonces es mío. Cuando ella entendió que había una promesa para ella en la Biblia, esto se trata de la fe, que entiendas que es para ti. Que entiendas que Jesús vino por ti. Escuche esto con atención. Si usted hubiera sido la única, no se me distraiga, si usted hubiera sido la única persona existente en el mundo cuando vino Jesús, Él hubiera venido igual por usted. Porque Dios le ama. Porque Dios envió a su Hijo por amor a usted. Hagámoslo personal en esta mañana. Levante su mano y diga, gracias, Señor. Diga, gracias, Padre, por haber enviado a Jesús por mí. Sí, dígalo, por mí. Por mí. Enviarlo a sanarme. Enviarlo a ministrarme. Enviarlo a proclamar en mí un año bueno. Un año libre de deudas. Gracias, Señor. Diga, yo recibo ahora. Por causa de la fe, el conocimiento, el entender de la fe, convencido de que esto me pertenece, porque Dios así lo ha dicho.
Yo tomo en este día libertad para mi cuerpo. Dígalo. Libertad para mi cuerpo. Yo tomo en este día libertad para mis emociones. En el nombre de Jesús. Hermanos, hay algo especial en esta mañana. Quiero que vengan todos aquí adelante. Venga. Vamos a orar por usted con Sandra. Queremos pedirle a Dios. Yo no sé en qué área usted tiene necesidad de algo. Y si no tiene necesidad de nada, dele gloria a Dios porque ya lo está viviendo. Haga una línea bien recta ahí. Queremos pedirle al Señor que Él le bendiga. Hay deseos de ver a hijos salvos. Es una necesidad. Y Dios dice, serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a orar en este día. Aleluya. 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 Hermanos, tomémoslo, agarrémoslos. No lo dejemos pasar en esta mañana. Abra su boca con fe como nunca antes y con alta voz diga conmigo: Padre, ahora, en el nombre de Jesús, tu Hijo, el Cristo, enviado de Dios, comisionado para hacer estas cosas, que revela la palabra. Él ha venido y yo lo recibo ahora. Yo creo en estas cosas. Creo que me pertenece la libertad de opresión. Creo que me pertenece la libertad de deudas interiores. Creo que me pertenece la sanidad de mi corazón quebrantado. Cualquiera sea mi necesidad, dígalo conmigo, yo lo agarro ahora, lo tomo ahora por la fe en Dios. Declaro que lo recibo sin impedimentos, porque es la voluntad de Dios, es el deseo de Dios, es el año agradable del Señor para mi vida. En el nombre de Jesús, diga: yo lo recibo ahora. Diga: yo lo recibo ahora. Yo lo recibo ahora. Diga: yo lo recibo ahora. Afírmelo, diga: yo lo agarro en esta mañana. Diga: yo lo agarro, aunque sea imposible. Diga: lo agarro, aunque sea imposible. Diga: yo agarro aún lo imposible en este día. Yo agarro lo imposible. Venga, en nombre de Jesús. Vamos a agarrar juntos lo imposible en nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, que ha venido a deshacer toda obra del enemigo, declaramos la victoria en mi hermano Tomás. Y en cualquier situación que él esté peleando, como cualquiera de nosotros peleamos, rompemos toda atadura del enemigo. Declaramos que para eso apareció Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Y Padre, gracias por tu poder, gracias por tu poder, gracias por tu poder que se mueve, gracias por tu poder que hace la obra en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga: gloria a Dios. Diga: gracias, Señor. Dígalo con fe: yo lo agarro ahora. No dejo pasar el milagro, lo agarro en mi vida, lo tengo ahora, es mío ahora, en el nombre de Jesús. Diga: recibo la libertad física, la fortaleza interior. Recibo. Diga: recibo. Diga: me pertenece a mí. Lo puedo agarrar. Es mío por la unción. Es mío por la palabra. Para eso vino Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, hay cadenas que se están rompiendo. Hay maldiciones que están siendo rotas en el nombre de Jesús. Hay maldiciones que se están rompiendo en el nombre de Jesús. Hay maldiciones que se están rompiendo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Diga: gloria a Dios. Diga: yo lo agarro ahora. Es mi parte agarrarlo. Diga: es mi derecho tomarlo. Me pertenece a mí por el amor de Dios. Diga: me declaro sano. Me declaro fortalecido. Me declaro energizado. Declaro mis pecados perdonados. Declaro nueva vida en mí. Me declaro ungido. Me declaro amado, próspero, suplido por el amor de Dios. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Digno de gloria y de honra. Digno de alabar y de exaltar. Póngase la mano en su corazón y diga: yo ahora, entendiendo lo que Jesús ha sido enviado a hacer y creyendo
que el poder de Dios está en él y que es el deseo agradable del Padre. Recibo ahora la bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Dame un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Precioso Señor. Aleluya, gloria a Dios. Precioso Señor. No se distraiga, siga recibiendo el Señor, siga recibiendo el Señor.